bienvenidos una vez más a este podcast, su podcast de Diana Rubalcaba, el podcast donde vamos a conocer la historia detrás del personaje. El personaje que viene el día de hoy, no saben ustedes, me lo van a agradecer con el tiempo por todo lo que vamos a hablar. Es importante que sepan ustedes que es un gran humano, es un gran profesionista también, y para que se den cuenta más o menos del nivel de talla y de calidad que traemos como invitado a Diana Rubalcaba del podcast, le voy a leer un poquito su semblanza. Es egresado de la Universidad Tecnológica de México, tiene un posgrado en endodoncia en la Universidad de Washington, es exprofesor de pregrado de la Universidad también de Washington, es coordinador y director del posgrado de endodoncia de la Universidad Autónoma del Estado de México, ex coordinador y director del posgrado de endodoncia en la Universidad Intercontinental. Es profesor emérito posgrado de endodoncia en el Centro Militar de Especialidades Odontológicas, miembro activo de la Asociación Mexicana también de Endodoncia, miembro afiliado de la Asociación Americana de Endodoncia, secretario del Exterior Asociación Dental del Distrito Federal, conferencista asesor de Colgate, conferencista activo de la Asociación Dental Mexicana. En fin, es un gran conferencista que por lo menos se avienta 1000 conferencias al año. Y en este momento es el presidente de la Federación Mundial Académica y Empresarial de Asuntos de la Salud. Y cómo no darle una gran bienvenida al doctor Franklin Pineda. Gracias. Bueno, la verdad, doctor, gracias por estar aquí con este currículum. Estoy más que agradecida. No, muchas gracias. De verdad, gracias por la invitación y con mucho gusto estamos aquí con ustedes. Y yo muy feliz, sobre todo porque acaba de llegar a Tijuana justo el día de hoy. Nos pusimos de acuerdo. Regularmente viene a esta ciudad, siendo usted de la Ciudad de México, pero lo que sí quisiera es que pusiéramos a la gente en contexto. ¿Quién es el doctor Franklin Pineda? Pues bueno, yo soy nacido en la Ciudad de México, de padres nicaragüense por un lado, mi padre, y mi madre mexicana, sí, pero abuelos españoles y ingleses, nicaragüense. Entonces hay una mezcla ahí bastante interesante. Sí. Después nací ahí en Ciudad de México en el año de 1966, donde estuve ahí con mis padres. Después estuve en lo que es el Centro Educativo Albatros en la Ciudad de México, sí, y posteriormente ya me metí a la parte de odontología. Hermanos, ¿cómo fue su niñez? La niñez fue, la verdad, muy familiar, ¿sí? La verdad, muy familiar, siempre metidos en el deporte con mi padre. Mi padre y mi madre siempre íbamos al Club de Camachalco, allá en Ciudad de México. Mi papá siempre nos metió a la parte del tenis, estuve muy metido en la parte de lo que es nacionales, inclusive internacional, en la parte del tenis también. Wow. Luego estuve en nacionales también en la parte de natación. Nunca fumé, nunca tomé, no tomo inclusive hoy en día. Entonces estuve muy metido en la parte deportiva. ¿Ya ves, Joe? Y tú que le querías dar un tequilita al llegar. Entonces esa es la razón. Circuito. Eso es verdad, y ahora entendemos por eso qué. Por agüita, sin duda. Ok, una vida completamente sana, con disciplina. Mi papá, la verdad, muy exigente. Me acuerdo muy bien que para yo poder obtener mi domingo, yo tenía que trabajar. O sea, tu semana. En mi semana. Yo tenía que ir, recoger ahora sí que la basura de los botes, revisar los coches que tuvieran aceite, que tuvieran su agua, recoger el pupú del perro, ¿y eso estamos cortar hablando el pasto. a partir de cuántos años? A partir de los 10, 12 años. Entonces siempre nos acostumbró a estar muy activos, a estar trabajando. Sí vivimos en una posición clase media, ahora, pero muy exigente. Es decir, nos enseñó siempre a poder vivir con la parte necesaria, ¿no? Él venía de una clase pobre, vino acá, hizo su posgrado y fue el pionero de la endodoncia aquí en México. Oh, wow. O sea que traigo lo trae en la sangre. Ahora sí que viene de familia. Sí, viene Después de familia. Entro ya a la parte de la carrera, y dentro de la carrera pues hubo una situación muy fuerte que obviamente nos hizo madurar de una manera muy rápida, que es el fallecimiento de mi padre, cuando yo tenía 17, 18 años. El pilar, ¿no? Entonces, obviamente, cuando muere un familiar... ¿Y tu mamá? Mi mamá
ella se conocieron, ¿no? Sí. Ella por una sonrisa, lo que son las cosas, lo Ay, cautivó a no. mi padre. A ¿no? ver, cuéntamelo, por favor. Entonces, ¿Cómo que se conocieron por una sonrisa? mi mamá estaba dentro de una tienda que es Exclusivas Molinero, no sé si la ubican, fue una tienda de maternidad en los años 60, 70, muy famosa, y entonces estaba arreglando los maniquís porque yo soy Franklin Pineda Molinero, entonces era de la tienda de los Molinero, pues es de la familia, de la parte de mi madre, Pineda Molinero, y entonces estaba arreglando un maniquí y de repente pasó mi papá por la calle y estaba ya dentro de la ventana, una ventana. Los separaba. Y entonces volteé a mi madre, le hace una sonrisa y fue que lo cautivó a mi padre. Entonces mi papá pasó casi un mes y medio antes de que se animara a entrar y y poder pedirle a mi tía, ¿no? Claro, porque si no va a ser tan fácil. No era tan fácil. Entonces, sí le dieron permiso, fue con chaperón, la primera cita, ¿no? Al viejo estilo. Sí. Y entonces a la antigüita, y entonces, bueno, de ahí empezaron a salir y ya se conocieron, se dieron las cosas, y bueno, pues ya de ahí nació el amor. Pero duraron. Entonces, o sea, muy chavita tu mamá también en ese momento. Mi mamá se casó a los 18 años. Y a la hora que entonces fallece, pues es un compañero de vida. Y mi madre, pues se casó muy, muy a temprana edad, no tenía carrera realmente, pero mi padre era pues algo exigente en esa parte y entonces le inculcó a que tomara clases de cocina, se vuelve chef mi madre, y eso fue lo que nos salvó dentro de ese gran golpe que tuvimos, porque sé que muere mi padre, era el sustento de la casa, mi mamá estaba en casa nada más, de hogar, y entonces pues de ahí empieza a haber una caída de estar en una situación estable, pues si nos caemos a una parte de clase ya más con una inestabilidad importante. Sin embargo, o sea, en ese momento tú ya traías como la endodoncia como muy fuerte inculcada en las venas, tú ibas al consultorio de tu papá o cómo nació ese amor. Fíjate que la verdad, por algo también digo, es un golpe muy fuerte, pero no se valoran las cosas muchas veces hasta que las pierdes. Entonces, yo poco fui al consultorio de mi padre. Era más la parte de pues, mis estudios, pero pues la fiesta, el ir, ¿no? La parte de pues, la adolescencia. Y entonces estás muy metido, aunque nunca tomé, y siempre era el que manejaba y el decente. Claro, el Uber. El Uber, el que era el chofer designado, el conductor designado. Entonces, eso pues me hizo siempre responsable en esa parte. Mi papá siempre me revisaba cuando llegaba de que no tuviera aliento alcohólico. Siempre me decía, tienes una responsabilidad muy grande. Sean amigos o sean mujeres, una copita de alcohol que te tomes, reaccionas diferente. Entonces fue haciendo como que costumbre. Entonces, en esa parte de la adolescencia, pues realmente no valoré realmente lo que era mi padre. Sí tenía yo contacto porque él era muy estudioso, se pasaba leyendo artículos, toda esta parte en la biblioteca. ¿Y qué recuerdas de él? Además de que la lectura. La verdad, una persona líder en su ramo, muy, muy estricta, pero a la vez muy cariñoso con nosotros. Qué bueno, y muy ¿verdad? familiar, siempre era sábado salir a comer juntos. Si tenías algún evento con amigos, era primero lo familiar. Igual el domingo era club y luego salíamos a comer, hacíamos un viaje juntos, una vez al año, otra vez al año se iba con mi madre, con mi mamá de viaje, ellos solos, como novios. Entonces, la verdad fue una adolescencia muy bonita, muy, muy bonita, hasta que obviamente, cuando yo tenía 18 años... ¿Y de qué falleció? Fue una situación en casa, ¿no? Fue un homicidio, alguien entró, ¿no? Y desgraciadamente me lo ahorcaron, entonces... Pero querían, o sea, ¿comprobaron en ese momento si querían entrar a robar o...? Estuvo fuerte la situación, no se llegó finalmente a quién fue, hubo investigaciones, no pudieron llegar con el culpable, pero sí hubo alguien que entró a casa. Y de 17, yo no estaba, 18. Yo no estaba en casa, ni mi mamá, estábamos en el rancho. Y pues sí fue una cosa muy, muy fuerte, porque obviamente entran investigaciones, ¿no? A mí desgraciadamente,
fue un golpe fuerte. Pues claro. Muy fuerte. ¿El único hijo? No, somos 3 hermanos más. Oh, 3 hermanos. Pero, yo había salido a una fiesta esa noche, me levanto, y mi padre siempre se levantaba a las 6 de la mañana a nadar, siempre. Sí. Entonces era muy, muy estricto en la parte del deporte también. Y se me hizo raro que no estuviera despierto. Y nadando. como yo nadando, que ya su puerta siempre la dejaba abierto, y entonces salgo yo, me voy a la escuela, a la universidad, y se me hizo raro. Y en una noche anterior, pues yo lo había dejado viendo su box, yo me fui a dormir. No puedo creerlo. ¿No? Y más bien estaba yo lo dejé viendo el box y yo me fui a una fiesta. Y ya cuando regresé, pues ya. ¿no? Yo desperté, pero yo llegué como a las 4 de la mañana, entonces casi a bañarme. Claro, ¿cómo no? ¿Y cómo va a decir a su papá buenas noches? ¿No? Entonces, pues yo ya me metí directo a dormir y ya me fui a la universidad, y ya entonces cuando a mediodía, pues llegó una tía que yo tenía que ser fuerte, y bueno, pues ya llegamos a casa. Y tu mamá en ese momento yo creo que ya sabía, nomás a lo mejor no te lo quería decir. No, ella llegó también de viaje porque ella estaba fuera con mis hermanos. El único que estaba era yo. Entonces, al haber estado yo, obviamente, pues llegan las entidades, ¿no? Y claro. empiezan a interrogar, ¿no? Le hacen la autopsia, me llevan enfrente de él, dentro de la parte de la autopsia. Qué difícil, no quiero ni pensarlo. Entonces sí fue algo, pues salí en shock. Claro. Sí, los judiciales son fuertes, ¿no? Sí. Pues te maltratan, en esas mismas hay mucha presión. Sí. Entonces, bueno, pues ya después pues pasa todo, es toda una situación de investigaciones, todo esto, pero entró policía, entró embajadas, pero no pudieron finalmente llegar a una situación. Sí. Obviamente, pues esto es un golpe muy fuerte, sí, para toda la familia, para el entorno. Ya ahorita lo puedo platicar, ¿no? Pero pues yo tuve que trabajarlo, obviamente. Claro, porque sí pues obviamente empieza uno a salirle las lagrimitas, ¿verdad? Sí, sin duda, y aparte se vale. Cuando estaba leyendo tu currículum por primera vez, yo dije, este hombre es una eminencia, súper estudioso, súper académico y con muchísimas ganas de cambiar ciertas cosas de México en su materia, ¿no? Y dando un poquito más en esta federación que ahorita vamos a hablar. Y dije, a veces se olvidan sentimientos cuando estamos en esa esfera o cuando se está en esa esfera de tanto trabajo que te vuelves como una especie de maquinita en automático y dejas a un lado la importancia de las emociones. Así es. Pero qué bueno que lo trataste, qué bueno que ya puedes hablarlo y con la imagen que te quedaste de tu papá entonces, ¿cuál fue? Pues obviamente llega a haber momentos, inclusive hoy en día, ¿no? Que digo, ¿por qué no estás conmigo? ¿No? Claro. Porque realmente en el mundo exterior, así como hay amigos, también tienes gente que, pues hay muchas envidias, ¿no? Sí. Entonces siempre hace falta esa persona leal, esa persona que puedes tú y que sabes que sin ningún interés, sino que realmente el tuyo puede darte un buen consejo, ¿no? Pero está muy orgulloso de ti. No. Estoy segura de eso. Eso no lo tengas ninguna duda. Que esté en el cielo y cada paso que das, fuerte, firme y avanzando, yo creo que decir, ese es mi hijo, ¿no? O muchas felicidades. Lo bueno fue que no nos caímos, ¿no? Que no caímos en el alcohol. Exacto. Ni en drogas, porque realmente es un golpe muy fuerte. Por el otro lado, también admiro mucho a mi madre. Porque entonces en paralelo, gastronomía. Lo que se queda, imagínate el shock para mi mamá. Tengo un hermanito en ese entonces que tenía 2 años. Wow. Se queda, ella no tiene trabajo. ¿Sí? Obviamente había ciertos ahorros, pero mi madre muy sabiamente dijo, lo divido entre los 4 hermanos y esto es lo que te toca, esto es lo que te toca y ¿qué hacemos? ¿Qué quieres hacer con esto? Y mi madre, en vez de irse para abajo, empezó a buscar trabajo. Estuvo de chef en el Palacio Nacional.
cuando estuvo Petricholi. Wow. Estuve en el Casino del Bosque, en el Club de Camachalco, en el Club Pero de ¿y cómo Empresarios. empezó? Porque, o sea, si de no tener trabajo a tener nada más la carrera, ¿cuál fue su primer trabajo? Su primer trabajo fue en la parte del Casino del Bosque, que es uno de eventos. Y empezaba ella a hacer eventos y a cocinar. Entonces empezó, como fue con varias personalidades. Sí. Entonces, su currículum, pues bueno, pues hablaba por ella. Sí, sí. Y se fueron abriendo las puertas para ella. Y pues bueno, eso fue lo que nos sacó adelante. Sacó adelante. Y nos sacó a los 4 adelante. ¿Y con escuelas, todos profesionistas? Así es, todos profesionistas. Yo soy, bueno, odontólogo con especialidad en endodoncia e implantología. Tengo una hermana que también es odontóloga, es ortodoncista y también odontopediatra, también con 2 posgrados. O sea que nadie puede entrar a la casa de los Pineda sin un buen aseo dental, porque si te fijas más, ¿no? Tiendes más a irte la mirada a la boca, ¿no? Es lo primero que vemos. Por la profesión, ¿sí? Es lo primero que vemos. Y que a salud mental, y eso hay una traducción muy grande de cómo es inclusive la persona, ¿no? Gracias. La sonrisa dice mucho, es tu seguridad, o sea, nos llegan, la verdad, casos que desde que ves que llega el paciente, se sonríe, ¿no? Con el labio hacia abajo, o se pone su mano, entonces sí tiene que ver mucho con tu personalidad. Ay, sí. Muchísimo, muchísimo. Pero también si no te gusta, pues tratas de no mostrarle a la gente el lado que no te gusta. Así es. ¿Verdad? Y no tienes tanta seguridad. Entonces, traías en las venas el ser odontólogo y luego sales. Sí, después de esto, obviamente, pues es todo un shock, te llega en la parte de tu estabilidad y pues bueno, me concentré, gracias a Dios, en la parte del estudio, acabé mi carrera y una vez que acabo la carrera, pues la parte económica no me alcanzaba para un posgrado. Entonces, a través de mi madre, a través de picar piedra, logré una beca, que era muy difícil el conseguirla a través de CONACYT. Agradezco ese apoyo. ¿En la Universidad de Washington? Para ir al posgrado de la Universidad de Washington. ¡Qué increíble! Obviamente, pues es una beca limitada, es una beca que estuve yo allá. La verdad, hubo varias veces que agarraba, me acuerdo, un ferry, porque yo llegué con mi inglés, no era muy bueno, aunque había tomado ciertas clases. Sí. Entonces llego allá y me aceptan, me apliqué a 12 universidades, me aceptaron en 6 de ellas. ¡Ay, qué en Estados Unidos. Y entonces, pues bueno, decidí irme a la Universidad de Washington por ser una de las top 10. Sí. Estaba en el segundo lugar y entonces me voy para allá. Obviamente mi inglés, tuve que llegar a tomar clases allá para acabar de finalizarlo. Pues me dejaban de estudiar así de un grosor de artículos, porque había revisión de la literatura. Y me acuerdo que era con mi diccionario y estar traduciendo, y eran noches enteras. Es que sí, por sí de es no difícil. Dormir. Y por el idioma, me acuerdo que éramos 4 en el posgrado nada más. Eran gente mucho mayor que yo. Y yo acostumbrado a la parte mexicana, ¿no? De que te pasa los apuntes y... ¡Ay, ¿no? claro! Oye, amigocho, pues oye, no vine, pásame... compañero. No, allá era, no te presto nada. Cero. Entonces, cada quien lo suyo. Y la verdad fue el comienzo, los primeros 6 meses fueron muy fuertes. Era de agarrar un ferry, me acuerdo el domingo, y me iba en una esquinita, me sentaba en el ferry y me sentaba a llorar y llorar y llorar. Me quiero regresar. Porque aparte estaba solo. Estaba totalmente solo. Me vine solo. Entonces, hablaba a casa, ¿no? Mamá, me quiero regresar. Me decían, aguanta, ¿no? Y entonces, pues regresaba, desfogaba y a seguir estudiando. Y otra vez para... El dinero, la verdad, muy limitado. No trabaja, es que ¿sabes qué? Llegué a trabajar a la universidad para poder... limpiaba clínicas, ¿no? Empapelaba las clínicas, barría, trapeaba las clínicas en ese entonces. ¿Pero qué es empapelar las clínicas? Era para proteger, pero eso lo tenías que cambiar cada paciente. Claro, de las camillas. De la cama exploradora. Del sillón dental, de la lámpara, entonces le tenías que poner plásticos para cubrirlo y eso se cambia cada paciente. Entonces estudiaba, trabajaba y comía una vez al día porque no me alcanzaba el dinero. Entonces realmente fue
todo un sacrificio. Sí. ¿Y cuánto tiempo? Fueron 2 años, y me quedé otros 3 meses, que le agradezco estamos, como dicen, abiertos aquí, y no me pude yo graduar con mis 3 compañeros, y que en el momento, me acuerdo que me enojé mucho con mi jefe de posgrado, porque yo ya había aprobado la teoría, y tenía una calificación aprobatoria en la parte clínica. ¿Y luego? Pero en esa universidad y particular en ese programa de posgrado se manejaba la estandarización y la calidad. Entonces el jefe de posgrado me dice, sí, tienes calificación, pero no tienes un estándar. ¿En las calificaciones? No, en la parte clínica. Ok. Entonces me dijo, no sales de aquí hasta que no tengas un estándar al 100% de calidad. Y me cautivaron un trimestre más, haciendo puros casos clínicos, puro paciente. Okay. Hasta que, y en ese momento, pues no lo sientes como hasta personal, ¿no? Sí, sí. Y ya después, varias veces que vi otra vez a mi jefe de posgrado, el doctor Gerald Harrington, le digo, ¿sabes qué? En ese momento no entendía la importancia de tu decisión, de que me quedara yo todavía. Y gracias a eso, es mucho la filosofía que hoy en día llevo, no nada más para mi consulta privada, sino para la parte de mis alumnos, ¿no? El que lleguen a una estandarización. ¿Qué diferencia hay entonces en estos 3 meses, el antes y el después? Total, por la calidad. Okay. ¿Por qué? Porque antes de ese trimestre podía yo tener una endodoncia hermosísima y otra, ¿no? De un 9, 9.5. Sí. Y ¿Qué es una endodoncia hermosa? O sea, no entiendo. Una endodoncia hermosa es que cumpla con los parámetros. Tienes que limpiar y desinfectar hasta el final de la raíz. Con un buen grosor de limpieza para estar seguros que estás removiendo toda la parte de las bacterias que hay ahí. Porque pasa que no puede estar, como dicen, no puede estar medio embarazada. O estás o no estás, ¿no? Claro. Entonces, la endodoncia o está bien hecha o no está. O no está, porque tiene 3 raíces. Y si una te queda mal, ya no funcionó tu diente. Y muchas veces tienes que extraerla, ¿no? Oh, wow. Entonces, y en ese sentido, pues saliste casi perfeccionista. Soy muy perfeccionista en mi trabajo, muy cálido en nuestro trabajo. Sí. Porque no tenemos, con todo esto que me ha pasado en mi carrera, en la vivencia, en mi adolescencia, te vuelves muy humano. Claro. ¿no? Entonces, esa parte no estoy teniendo a un número conmigo, sino es un paciente que siente, un paciente que vive, un paciente que cuando estamos entrando a una de sus partes más privadas, que es la boca, y más sensible que es la boca. Entonces, no es cualquier cosa y hay que realmente dedicarse. Tenemos que buscar esa empatía de confianza con el paciente y saber que el paciente viene con miedo, el paciente viene... Y no, es más, no, si de por sí, si él quisiera, no hubiese ido, ¿no? Y luego tiene que ir porque tiene que ir. El ruidito de la pieza. Lo odiamos. No es como música para los oídos. Hicimos una investigación cuando estuve de jefe de posgrado en Unitec y estuvimos tomando la presión arterial de los pacientes antes, después de la inyección, antes de que ya le decíamos que le íbamos a colocar la anestesia. Y subía tremendamente la presión arterial. Ya luego se estabilizaba. Pero estamos en constante estrés cuando llega el paciente y tú tienes que ser empático, ¿no? Es como les digo a todos cuando doy mis pláticas, no importa lo que tengas en casa, no importa si te peleaste en el camino con alguien, tú tienes que llegar con una sonrisa y estar consciente que tu paciente, necesita el 100% de tu dedicación y de tu cuidado. Pero es difícil a veces, ¿no? Si no es una computadora, ¿no? Entonces, sí necesita uno ser humano, ¿no? Ser cálido con el paciente y obviamente eso va a dar que tu trabajo sea todavía mejor. ¿Y en qué momento vas del trabajo, de la perfección, regresas a la Ciudad de México, sigues ejerciendo, luego te metes a un colegio, luego te metes a otro colegio, luego te metes en todos lados? O sea, ¿por qué tanta academia? ¿Por qué tanta participación directa? Uno es la academia,
como dicen, más que por hacerte millonario por la parte de la academia, es por compartir el conocimiento. Sí. ¿Por qué? Porque yo tuve la oportunidad, a través, en este caso, de una beca, Sí. de poder irme al exterior, y fue un compromiso, tanto con esa entidad como conmigo mismo, de compartir al regresar. Ay, wow. Y ese compartir no nada más es el dar por dar, ¿no? Yo siempre he dicho que hay una gran diferencia entre un profesor, un conferenciante y un profesor, ¿no? Un conferencista profesor, que realmente explica, que realmente se da, que no deja nada en el closet, ¿no? Sí, sí. Que realmente es un honor el ver que tu alumno, yo tengo varios alumnos que mis respetos, o sea, tan bien como, ¿no? En un nivel hasta superior hoy en día, ¿no? Y me da mucho gusto. ¿Ya no eres docente en este momento? En este momento sí, soy profesor emeritus, ¿no? En varias universidades. ¿Y te gusta? ¿Te gusta esa dinámica, maestro-alumno? Me encanta dar... ¿Sigues aprendiendo, sigues actualizándote? Me sigo actualizando. Yo salgo mucho al extranjero también, a conferencias. Ahorita con la pandemia se frenó mucho. ¿Y qué pasa con las conferencias virtuales? ¿Empezaron a explosarse o no? Fíjate que en el área médica y en el área odontológica en particular es complicado, ¿no? O sea, sí puedes tener la teoría, pero nosotros radicamos mucho en la parte clínica, ¿no? Entonces ahí inclusive vamos a tener una situación que lo hemos visto en las universidades, que estos 3 años hay un hueco que va a ser importante, el que los alumnos que tuvieron esa carencia de la parte clínica tomen un poco más de cursos o diplomados, ¿no? Porque pues, no pudieron practicar. Y nuestra práctica, nuestra profesión radica en la práctica. Pues entonces que se llame el curso de los 3 meses. Así como te hicieron a ti, allá para el posgrado, así también que se haga por la circunstancia tan peculiar que es el de la pandemia. Y sobre todo que la retención no es lo mismo en una pantalla que en la práctica. Así es. ¿No? O sea, no es lo mismo por más que estén en la computadora haciendo artefactos. Ustedes son artistas con las manos. Es correcto. ¿Verdad? ¿Se consideran artistas? Dicen por ahí que los pacientes llegan y te dicen, oiga, doctor, tiene mano de ángel, ¿no? Y me ha pasado con alumnos o con mismos doctores que trabajan a veces en la clínica, que desgraciadamente a veces tienes que cambiarlos, porque tienen la mano muy pesada. ¿Qué significa? Que duele, que duele al maniobrar. Al maniobrar, o te están haciendo la limpieza y te lastiman. Entonces, efectivamente tienes que, además de ser constructor y ser artista, tiene mucho que ver la parte de la mano suave. Y que desgraciadamente eso muchas veces no se aprende, sino que se lo traes, ¿no? Entonces, el recurso humano en la parte odontológica es complicado. Los perfiles, inclusive ahora que he estado de profesor, obviamente muchos años, entra la parte difícil de que tú tienes diferentes perfiles de egreso. Tú puedes tener un alumno con 10 en la parte teórica, pero en la parte clínica, un 6, un 7. Pero ¿cuál es el reto ahí? Que basado en los parámetros de una universidad, tú lo tienes que pasar al alumno. Porque está aprobado. Pero tú sabes que allá afuera va a ser un peligro. ¿Por qué? Porque no tiene la habilidad clínica. Entonces, es un reto para uno como profesor. ¿Y qué dices en esos casos? O sea, ¿realmente hablas con la escuela, con la institución, le dices? Sí, a veces se abre. 3 meses más. 3 meses más. Es que esos 3 meses han sido buenísimos para todos. 3 meses más. 3 meses Pero más. Pero muchas universidades no te lo permiten. ¿Sí? Es más, por eso yo tomé la decisión, por mi convicción personal, de hacer mi instituto. En México tengo un instituto que se llama Standard Dental Institute. ¿Qué onda? ¿Para qué? O sea, para ¿en mantener, qué momento te da tiempo de hacer tantas para cosas? Mantener, pues ahorita ya estoy delegando, obviamente yo lo inicié y ahorita estoy ya delegando situaciones. No es fácil encontrar a la persona para delegar, pero sí es algo que es un legado que quiero yo dejar, es decir, compartir, pero no nada más dar un curso por dar. Desgraciadamente, lo que decimos, hay universidades que están comprometidas, pero también hay otras universidades que mientras, la verdad, aquí entre no sea la paga,
Sí. Pues como salga el alumno, a mí realmente claro, que no te importa. No importa, ¿no? Sí, y ahí tiene mucho que ver la ética, la formación, los valores de tu casa, son muchísimas cosas. Yo creo que ya nos estamos yendo a entender un poquito la historia del doctor Franklin. Pero ahora vamos al contexto. En este momento ya es un doctor, hay muchísima competencia afuera. Igual y no es la carrera más popular, ¿estamos de acuerdo? Pero sí hay consultorios dentales por todos lados. Así es. ¿En qué momento está este intercambio de Ciudad de México, Tijuana? ¿Cómo venir a explotar Tijuana con este turismo médico que crece y crece cada año? Fueron oportunidades. Aquí vive mi hermano, por un lado. Ok. Empecé a dar. ¿Cómo se llama? Juan Andrés Pineda. Él es el más chiquito. Es el más chiquito. Okay. Se casó, se vino para acá. Okay. Él es ingeniero en industrial. Oh, wow. Y entonces anda por acá. Okay. Y por X razón empezamos a dar un diplomado. Me asocié con una persona de aquí en Tijuana. Aquí en Tijuana. Y empezamos a dar los cursos basados en mi filosofía de la estandarización. Crecimos bastante. ¿De la escuela? ¿Del instituto? Del instituto, de Standard Dental Institute. Me asocié aquí con una persona. Desgraciadamente, las sociedades son difíciles. Me llevaron al baile, ¿no? Sí. Y se vino abajo. Pero eso fue como que el inicio para decir, ¿sabes qué? Ya iniciamos algo en Tijuana. En Tijuana. Vamos a seguir haciendo. Vi la proyección. Vi la necesidad también de la estandarización, de la calidad y que el turismo médico que viene y que necesita tratamientos rápidos, ¿sí? Pero muchas veces esos tratamientos rápidos, por ser tan rápidos, no se dan al 100% con la calidad que pudiésemos como o que maquiladora, quisiéramos, pues. como maquiladora. Vámonos. Entonces, basado en mis convicciones otra vez, dije, es un reto. Es un reto, quiero irme para allá, quiero hacer el estilo, ¿no? que yo manejo. Y se empezaron a dar las cosas y entonces por eso... Tanto que vas a tener ya un consultorio en una zona muy céntrica, en la zona del río. Yo creo que es sumamente necesario, más aparte todo el estado de California, el sur de California, se viene para acá. Gracias. Entonces, ¿cómo podemos decirle a la gente con qué médico, con qué especialista irse? Debe de haber varios factores que siento que son importantes. Sí. Uno es la confianza, ¿no? La confianza que tú puedas tenerle a esa persona, que tengas la empatía. Sí. Dos, realmente valorar no nada más el precio, sino realmente lo que llamamos la calidad y el compromiso de ese consultorio contigo. Yo manejo mucho las garantías dentro de nuestro consultorio. Okay. Es más, mi logotipo maneja el sello. Como de calidad. De calidad. ¿Sí? Por ejemplo, las coronas que nosotros ponemos las garantizamos de por vida. Y nosotros iniciamos con y ya no algo, son plateadas. Ya no son plateadas, son de circonio. Sí, de circonio. Pero estamos dando garantía de por vida. Ok, wow. Entonces, si esa corona se fractura o le pasa algo, sí, ¿no? Hay un desgaste prematuro, entonces nosotros la cambiamos sin ningún costo extra. Qué increíble, ¿verdad? Ahora bien, hay un compromiso que nosotros tenemos que hacer. Una vez que el paciente llega al consultorio, para nosotros es un familiar más. ¿Sí? Okay. Es parte de nuestra familia. Sí. Y nosotros iniciamos con algo que no he visto que lo hagan aquí en Tijuana, sí, que es la prueba de saliva. ¿Sí? La prueba de saliva. De saliva, del pH de tu saliva. Que es tan increíble y tan importante e influye mucho, ¿no? ¿Por qué? Porque tú puedes caer en cualquier otro consultorio y te van a decir, tienes 14 caries, tienes 5 caries. Sí, sí. Y te las tapan. Sí. Pero si tú tuvieses y que no lo están viendo y tienes un pH ácido, ¿qué va a pasar? Que te pueden tapar las caries y en 2-3 años vas a volver a regresar con caries otra vez. Claro. Y entonces, pero ¿en qué influye? Hola, ¿en qué influye el pH de la saliva? El pH es básicamente hereditario. Sí. Tiene mucho que ver con la parte de hereditaria, pero puede aumentarse, ser ciertamente algo modificable dependiendo de tu dieta. Pero hay un parámetro. Entonces tú tienes un pH que debe ser más hacia lo que es el neutro. Claro. ¿Sí? Sobre los 7. Ok. Pero hay gente
que lo tiene sobre el 5 o lo tiene sobre el 8. La gente que lo tiene sobre los 5, entonces tienes mucha caries porque es una saliva ácida. Claro. Pero si lo tienes por el otro lado, más hacia el alcalino, entonces tienes más sarro, más problema de tus encías. ¿Okay? Entonces, estas pruebas que hacemos, podemos nosotros saber, además, tu capacidad buffer. ¿Qué quiere decir eso? Tu saliva tiene una capacidad para estabilizar ese pH cuando tú comes o tomas carbohidratos. Esos que son los azúcares. Sí. Entonces, el azúcar te lo va a mandar a tu ámbito ácido siempre, que es el alimento de las bacterias. Y tu capacidad buffer puede hacer que te vayas otra vez al neutro. Entonces, te protege, te balancea. Y son personas que mientras sea una higiene promedio, no vas a tener mayor problema de caries muy avanzadas, muy fuertes. Pero si tú tienes la parte de pH y tu capacidad buffer baja, ¿qué va a pasar? Que te pongamos lo que te pongamos coronas por abajo se van a volver a cariar. Entonces, ¿qué tienes que tratar? Tienes que tratar el pH, tienes que trabajar con tu paciente porque es parte de tu familia. Es un compromiso de nosotros para que no vuelvas a tener caries. ¿Sabe qué, doctor? Déjeme interrumpirlo. Yo creo que ¿qué les parece en la producción si lo invitamos con la voz de los expertos? Para no desperdiciar todos estos temas de salud que tenemos que informar, que tenemos que compartir, porque la gente no sabemos. Ya ahorita, una vez bien escuchando este podcast número 13 de La Voz con los expertos, la gente puede llegar a los consultorios dentales y va a decir, ¿me hace la prueba de la saliva, por favor? ¿Y qué le van a decir? No tengo. ¿Por qué es eso? ¿Cómo? Ajá. Entonces qué increíble la profesionalización, porque se vuelven profesionistas éticos y sí confiables para el desarrollo entonces de su práctica. ¿Qué sigue? O sea, ¿en qué momento se formó la federación? ¿Es una asociación más grande de las asociaciones? ¿O aquí se engloban asociaciones, colegios, instituciones de lo que sea? Todos profesionales, todos de la salud, todos empresarios, con el objetivo de... Ok. Mira, la federación nace a través de un proyecto que, como dicen, no abandonar tu sueño. Y tú comentaste por qué hago tantas cosas, porque hay veces que son sueños que he traído de tiempo atrás. Y este es un sueño que traía desde que yo me gradué del posgrado. Y que decía, ¿por qué aquí si yo me quedara en Estados Unidos, que la verdad extrañé mucho México y mi compromiso de regresar, como comentábamos, a compartir, ¿no? con mi gente, esos conocimientos adquiridos por allá. Pero me acuerdo muy bien que en el Journal de Endodoncia, en la parte final, había más de 20 clínicas que yo podría haber comprado. Y entonces decía yo, bueno, ¿por qué regreso a México y no existe esta silueta? En México, pues, pica piedra desde el inicio, pon tu consultorio y empieza a buscar pacientes, cuando en Estados Unidos puedes comprar la práctica. Sí, no, cállate la boca. Y empiezas a practicar ya con tus pacientes. Ahora, ahí ganan todos. ¿Por qué? Porque si yo tengo pacientes y yo me retiro, ¿a dónde se van mis pacientes? Pues tienen que buscar algún odontólogo, alguna otra recomendación. Pero, ¿qué pasa? Si el dentista, ¿no? o el médico, pues vende su equipo, pero lo vende como chatarra, ¿no? Y todo lo que construyó en 20 años, 30 años, ¿no? de clientela, pues se pierde. Entonces, todo el mundo pierde. Entonces, en México no existía el modelo. Entonces, y en Estados Unidos está súper institucionalizado desde hace 54 años. Entonces, decido, y eso se había quedado ahí. Y entonces, empiezo a ver también la misma división que hay en el área médica. Hay mucho ego entre los médicos. Ay, pero sí, hola, ¿no? Entonces... ¿Te paso nombres? Entonces, y empiezo a ver mucha división y en el ámbito médico lo veo y también en el ámbito odontológico. Está, por un lado, el Colegio de Cirujanos Dentistas, que agrupa a toda la parte de la UNAM, de las entidades públicas. Y está, por el otro lado, la parte de la Asociación Dental Mexicana, que agrupa más a las entidades privadas. Pero no se pueden ver.
Entonces dices, ¿por Pero qué? como una especie de competencia o algo así. Entonces dices, ¿por qué? Entonces empezamos a hacer y a pensar en algo que pudiera ser neutro, una necesidad. Yo cada vez que iba a congresos siempre me meto a las pláticas empresariales. He estado leyendo mucho El Padre Pobre, Padre Rico, toda la parte empresarial, y me llamó mucho ese canal. Y empiezo a ver que varios médicos y odontólogos llegan a los 60, 70 años y realmente no tienen un respaldo atrás para su retiro. Sí. Y entonces me empieza a llamar la atención y digo, ¿por qué no está funcionando o por qué no se trae esa mentalidad? Nos vamos a la parte educativa y volvemos a ver que no hay una educación ni administrativa, ni económica, ni legal, ni de inversión hacia el médico. No, nosotros somos médicos, dentistas y punto. Entonces, no hay nadie que nos eduque en esa parte. Entonces, sales, pones tu consultorio y pues a ver cómo te va, ¿no? Sí. Y tenemos que entender que cualquier consultor es una pyme, es una pequeña empresa. Sí. Pero el médico no lo sabe. Entonces, de aquí nace la idea de primero fue Colegio Académico Empresarial de las Áreas de la Salud, que empieza a gremiar a los dentistas, médicos, profesionales de la salud, para que puedan tener ese acompañamiento en el crecimiento y consolidación de su práctica para que en un futuro esta práctica pueda ser traspasada y pueda hacer su retiro. Okay. Ya después nos conformamos como Federación Mundial Académica Empresarial. ¿Por qué? Porque el crecimiento y la consolidación de federación es a través de la unión entre colegios y asociaciones y universidades en un punto neutro, que no vamos a tocar temas científicos porque eso les corresponde a cada una de esas asociaciones, sino que un punto neutro empresarial. Así es que ya, o sea, bien, ven al doctor Franklin. La verdad es que si tienen interés de entrar, cómo entrar, tienen redes sociales, tienen teléfonos, tienen muchísima información sobre esta federación, que pudiera ser que el doctor Franklin es el fundador. El fundador y presidente. Además, presidente. Búsquenlo en sus redes sociales, está como doctor Franklin Pineda. Así que en todas las redes sociales, hasta en Twitter, está la federación también en Twitter. Todo lo que quieran saber, tanto el contenido como... FEMAEPAS. FEMAEPAS. Así que los que estén interesados en entrar, no duden, es el momento para darle clic a sus redes sociales y para preguntarle también las preguntas que ustedes quieran. El tiempo se nos está agotando un poquitito y yo quisiera terminar con las huellas. Esas huellas que la mayoría queremos dejar por sentir que tuvimos pasos fuertes en este mundo. Si no existen huellas, es como si no hubiéramos pasado. Así que todos tuviéramos que querer dejar huellas en este mundo. ¿Qué huellas quiere dejar doctor Franklin Pineda? Mira, mi huella es aquí en nuestro país. Sí. Parecería muchas veces que en vez de darle gusto a la gente que va saliendo adelante, quisiera meterte una piedra en el camino. Sí, ¿verdad? Y no nomás aquí en este país, en muchos otros países. Y hoy en día creo que se está llevando a cabo, desgraciadamente, una polarización, una situación en la cual nos están poniendo en pugna en nuestro país. Esta federación, si tú ves, mucho de su esencia, y es la huella que quiero dejar, es hacer una unión. Si yo estoy en el área médica, y ojalá esto lo pueda extender paso a paso a más gremios, ¿no? Y a más población, pero sí quiero dejar en el área que yo me manejo una federación que sea un punto neutro de unión para todas las áreas de los profesionales de la salud que están totalmente divididos. No sé si es por cultura, no sé si es por egos, pero quiero construir una federación, la más grande, que sea inclusiva para todo tipo de profesionales de la salud, desde las enfermeras hasta los médicos y cardiólogos, de la endodoncia, veterinarios, no, es abierto a toda la salud. Todas las especialidades, todas las ramas. Profesionales de la salud. Qué padre. Y en lo personal, ¿qué huella quieres dejar? En lo personal,
pues ser y mantenerme, como siempre lo he hecho, como dicen, por la derecha. Ser y seguir siendo honesto y transparente, dedicado a mi trabajo, dedicado a mis pacientes y dedicado a los seres que me rodean y dar esa felicidad y ese gozo por la vida, ¿no? No perder el enfoque de que estamos en este mundo por un tiempo y que debemos de hacer nuestro, como decimos, nuestro cerco de seguridad, nuestro cerco de influencia y poder pues traspasar y hacer a las gentes más sensibles de este mundo, que debemos de poner nuestro granito de arena para que sea mejor. Qué bonito escuchar al doctor Franklin siendo un súper personaje con mucha importancia, con mucha relevancia profesional, pero que tiene a su vez ética, humildad, sencillez, ganas de compartir. Qué generoso. Muchas gracias. Estoy muy contenta por esta entrevista. Si se nos permite, si la agenda lo permite, cuando vuelvan a estar aquí en Tijuana, pues vemos con la voz de los expertos para hablar de limpieza bucal, de la importancia de la cultura y todo ya en temas más específicos para darnos muchas herramientas. Hay muchos temas, ¿verdad? muchos temas. La parte que hablamos de pH, la parte de mínima invasión, que ya empieza totalmente, es como le llamo yo la laparoscopía dental. Oh, wow. ¿No? Por ejemplo, para implantes ya no se usa abrir la encía como antes. Okay. ¿No? Que lo hace el 90% hoy en día todavía los odontólogos que ponen implantes, sino que ahora es sin abrir, se llama odontología de mínima invasión e implantología de mínima invasión sin cirugía. Y es que la tecnología y la medicina evoluciona a pasos agigantados. Soy Diana Rubalcaba y le agradezco muchísimo la atención en este podcast, Diana Rubalcaba, el podcast, la historia detrás del personaje del doctor Franklin Pineda. Y este programa se termina con una selfie, así que tenemos que pararnos y yo le voy a tomar la selfie, nada más que yo me voy a ir del lado de allá para... Y aparte no me dijo cómo estaban mis dientes. Ah, están hermosos. Sí, ¿verdad? Bella sonrisa. Gracias. 1, 2, 3. Muchas gracias. Gracias por venir. Gracias por venir.